Confírmeme si se ve ahora sí la pantalla. Sí, ahora sí. Gracias, Emilia. Bien, igual lo anterior era solo el título. Acá se ven las partículas y se ven que las partículas en el medio tienen espacio poral. Si lo rellenamos con algún tipo de yeso o cemento, alguna pasta, ese espacio poral se rellena justamente de material y generalmente la falla empieza a ocurrir ahora entre la unión, en la interfase de estos dos materiales. Las interfaces siempre suelen ser la zona más débil y suele ser más débil tanto como de un material como del otro. Pero bueno, la idea de cementar es, hay algo ahí que me une todo esto. Si lo lleno con una pasta, esto pasa a estar unido y tiene algún tipo de cementación, pero después tenemos otros tipos de cementaciones que de hecho pegan esas dos partículas. Es distinto rellenar con un yeso que unir las partículas de alguna forma, y acá tienen cementación justamente por temas biológicos, que empieza a haber sedimentos y deposiciones entre partículas que las unen, y entonces las partículas que antes estaban separadas empiezan a estar unidas con algún tipo de cementante. Cementantes existen varios y distintas formas de hacerlo. O sea, entonces la cohesión puede aparecer por precipitación de sales. Si el agua que está dentro del suelo tiene sales, cuando el agua se empieza a secar, esas sales decantan y esa decantación empieza a generar una cementación. El problema es que muchas de las cementaciones generadas por estas sales después se pierden con el agua. Entonces es una cementación de la cual no podemos confiar, es una cohesión en muchos casos no confiable, porque es simplemente una sal que está pegada, que cuando vuelve a haber agua se vuelve a diluir. Depende de la sal. Hay ciertas veces que el agua tiene ciertas componentes que al secarse realmente cementa y no se vuelve no se vuelve a separar. Eso es más que nada lo que ocurre con cementantes. Cuando hablamos de cementantes, hablamos de algún tipo de componente químico que cuando se hidrata, cambia su composición química, se hidrata, hay un proceso de hidratación, justamente como el cemento. Ese proceso de hidratación une a las partículas del suelo y no se van cuando se vuelve a mojar. Esa cementación, esa cohesión sí es una cohesión confiable y no solo se hace con cemento, hay varios compuestos que pueden llegar a tener nuestros materiales que hacen este tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en Buenos Aires? El suelo de Buenos Aires está altamente cementado, o sea, el pampeano puede tener 40, 50 kPa de cohesión por ese tipo de procesos que ocurrió en nuestro suelo. Y después, otro tipo de cementación posible es la calcificación biológica. Si tenemos ciertas actividad biológica, cuando los bichitos empiezan a reproducirse y morir, ese proceso termina también uniendo las partículas, generando cementación, y lo otro interesante de la cementación biológica es que puede ocurrir en cualquier momento. O sea, tenemos un suelo que está cementado, se fisura, en esa fisura se vuelven a reproducir lo que tenga dentro el suelo y vuelve a sellar la fisura, ganando nuevamente la cohesión que no ocurre en el resto de los materiales. Esto que digo para suelos aplica para hormigón, concreto. El concreto, una vez que se rompe, se rompió, pero si el concreto tiene componente biológica, esa fisura se vuelve a cerrar. Y tenemos estos self-healing materiales que se curan solos. No sé cuál es la traducción de self-healing al español, pero creo que se entiende. Si tenemos cohesión, entonces esta cementación lo que hace es aumentar la rigidez elástica inicial más que nada, porque eventualmente se pierde, y aumentar la resistencia al corte y a la tracción. Generalmente no cambia tanto la resistencia a la compresión, excepto que le pongamos realmente mucha, pero sí cambia muchísimo la resistencia a la tracción y el corte, porque ya no se resbalan las partículas porque están unidas. Lo otro que ocurre con la cementación es que baja la conductividad hidráulica, porque rellenamos el poro de algo, los poros son efectivamente más chicos, y reduce el tema de densificación, o sea, qué tanto se me va colapsando y densificando mi material cuando le pongo algún tipo de carga, se ve muy reducido, porque normalmente las partículas no resbalan una respecto a la otra.
La cementación puede ocurrir naturalmente o la podemos forzar. Por ejemplo, haciendo suelo cemento. Hacer suelo cemento es agarrar un material, dice polvoriento, o sea, agarramos suelo, puede ser tanto arena como arcillas, la mezclamos con cemento en diferentes proporciones, 3, 4%, hasta 7% como un valor relativamente alto. Lo mezclamos y lo tiramos nuevamente en el lugar donde queremos tirarlo. Ese suelo termina teniendo propiedades más homogéneas, porque justamente al hacer ese proceso de mezclado, por más que usemos materiales naturales, se mezcló un montón de material con un cemento de forma controlada, entonces es uniforme y son propiedades más confiables, tanto la cohesión como la fricción que resulta. Sigue siendo un suelo, entonces dice es baja resistencia a rigidez comparada con algo como concreto, no tiene resistencias de concreto, pero son suelos mejorados, o sea, son un poco más rígidos, un poco más resistentes que un suelo. No llegan a tener el comportamiento de otros materiales hechos por el humano con cohesión. Entonces se puede hacer o suelo cemento, o otras opciones son hacer jet grouting, que es mezclar nuevamente hacer una pasta de cemento un poco más correcta, o sea, hacemos realmente una pasta de cemento. Pasta de cemento es agua con cemento, y eso se mezcla rápidamente y se tira a presión contra el terreno, y esto tiene un contenido de cemento mucho más alto. Como el contenido de cemento es más alto, el jet grouting sí es más rígido y más resistente que el suelo cemento. Lo que sí queda un material menos uniforme, porque se tira a presión y se pega lo que se pega, queda no uniformemente mezclado, pero tiene mejores resistencias, como dije recién, a un suelo cemento. No llegamos a lo que sería hormigón, hormigonado in situ, concreto hormigonado in situ, pero, pero sí es mejor que un suelo cemento. Entonces, cuando trabajamos con este tipo de material, lo que ganamos es resistencia y rigidez. Y lo que tenemos acá es esta curva es cómo se comportaría el suelo sin el cementante. Y cuando le agregamos la cementación, tenemos un aumento de la rigidez y se ve con cómo cambia la pendiente. Más pendiente es más rígido y llega a un punto más alto, es más resistente. Entonces, vemos un aumento de rigidez y resistencia como resistencia a pico. Eventualmente, a grandes deformaciones, estos dos puntos tienden a ser el mismo, pero tampoco es el mismo, porque terminamos cambiando la fricción del material. No solo le agregamos cohesión, sino que esa partícula, aun cuando se empieza a romper y fisurar, no tiene la misma forma que tenía antes. Cambiamos la forma de la partícula, es más rugosa, menos esférica, entonces termina cambiando la fricción que tiene, inclusive a volumen constante. El problema de este tipo de materiales es que es extremadamente complicado de modelar. Tenemos una zona inicialmente elástica lineal mientras dure la cementación. Y después vemos que la curva se curva, deja de ser recto, entonces a lo largo de todo este proceso tenemos microfisuración. Algunas partes ya son dañadas, entonces cuando llegamos al pico, no tenemos la cohesión pico en cada punto de mi continuo. Parte de la probeta ya se rompió, parte no se rompió, y en este punto G está jugando al mismo tiempo la cohesión de las partes que todavía no están rotas con la fricción de la parte que ya se rompió y empieza a resbalar. Entonces tenemos materiales cohesivos friccionales que a lo largo de toda esta curva ocurre al mismo tiempo resistencia por cohesión y resistencia por fricción, y el pico de la cohesión no coincide con el pico de la fricción. Lo otro es que una vez que entramos en esta etapa, esa cohesión la pierdo. Entonces, si yo llego a descargar y recargar, el material se comporta distinto porque lo fisuré. Y más aún cuando entro en la etapa de ablandamiento. En la etapa de ablandamiento, ya el daño es significativo y el material cambió. Y hay muy pocos modelos constitutivos que puedan captar ese cambio de rigidez, ese daño y ese cambio de resistencia que se llama ablandamiento. Generalmente se llama al daño al cambio de la rigidez,
Es decir, cuando esto vuelve a descargar, la descarga es no directamente al origen, pero es que una pendiente un poco más bajo y la diferencia entre esas pendientes es daño, y adicionalmente cuando vuelve a cargar la resistencia es menor y eso se llama ablandamiento. Y esto es verdadero ablandamiento. En algún momento del curso hablamos del ablandamiento no drenado. Ese es un ablandamiento incorrecto. Eso no es ablandamiento. Esto sí lo es. Porque cuando está el punto acá, perdimos cohesión. Perdimos resistencia real de nuestro material. Lo otro que es el otro problema de cuando tenemos cementación es que la falla, como dice acá, es justamente localizada. Es altamente localizada, aparece una fisura y esa fisura empieza a propagar. Entonces, para poder modelar esto, en realidad tendríamos que poder modelar propagación de fisuras, que es un tema aparte que no se ve en el curso. Em, Como dijimos antes, ¿cuándo alcanza la resistencia máxima? El problema es que no estamos midiendo la cohesión máxima que tiene, porque ya hubo fisuras previas. Y el ángulo de fricción tampoco es el ángulo máximo, es inclusive más parecido al ángulo de fricción a volumen constante que al valor máximo, porque todavía no activamos toda la fricción que podríamos tener, entonces cuando llega al pico estamos más cerca, no estamos en este valor. Pero cuando llegamos a la resistencia pico, el ángulo de fricción movilizado está más cerca del volumen constante del pico, porque todavía no pude movilizar lo suficiente, no pude mover las partículas para que llegue a funcionar toda la fricción que tiene el material. Entonces, el pico es incierto qué propiedades tienen, o sea, cuánto tengo de fricción y cuánto tengo de cohesión. Y cuando llego a la resistencia residual, o sea, cuando llego al momento final de la curva, eso trabaja como un suelo, entonces tiene un estado crítico, pero ese estado crítico estaría solo en la banda de localización. El resto del suelo, la gran mayoría del suelo, está fuera de esa banda, y si tengo cementación, esa banda de localización está extremadamente localizada. O sea, no son partículas que van resbalando, es más una sola fisura, y en la interfaz de cómo va propagando esa fisura, ahí me localiza. Entonces, la banda de localización es en realidad una fisura que va propagando. Lo que sí, alcanzamos una especie de estado crítico porque se alcanza un volumen constante cuando llegan a ese momento de las curvas. Y llegamos a una especie de ángulo de fricción a volumen constante, pero no trabaja igual que un suelo, porque como dije antes, no estamos viendo la fricción de la masa, estamos viendo la fricción de esa fisura con el trabazón particular que tenga según la tortuosidad que tiene la fisura esa. Estas son varias complejidades que tienen los suelos cementados y se agrega el problema de que los suelos cementados dependen de la edad, esas propiedades. Al igual que un concreto, con el tiempo aumenta la rigidez y la resistencia y nunca se detiene. O sea, es una curva asintótica que a medida que pasa el tiempo cambia la rigidez y la resistencia. Y nuevamente hacer un modelo, encontrar un modelo que tenga cambios de rigidez y resistencia en el tiempo es difícil, pero deberíamos agregar idealmente la edad como una variable estado. O sea, la edad es el tiempo que ocurre desde que le agregamos el material cementante y se empieza a hidratar nuestro componente. Entonces tendríamos que tener una edad como variable estado y donde las propiedades de nuestro material, rigidez y resistencia, evolucionen con la edad. Es decir, no podemos hablar de un parámetro material de cohesión o de rigidez, porque el valor de la cohesión va a aumentar con el tiempo. Entonces ya no es un parámetro material, sino que es una propiedad, es una variable que va evolucionando a medida que pasa el tiempo. Y para hacer eso es complicado porque tengo que empezar a integrar por separado. Si quiero modelar esto, tengo que modelar algo transiente con el tiempo, y ese proceso transiente tengo que tener bien en claro cuándo es que eh,
deposito el material y empieza el proceso de hidratación de cada pedacito. Y tengo que poder resolver esto con un programa que tenga que integrar avances en el tiempo y avances en la parte mecánica. Ese paso en el tiempo y ese paso en la parte mecánica, o sea, aumenta el tiempo y aumenta la tensión. Generalmente se calcula de forma desacoplada. La mayoría de los programas hacen siempre desacoplado tiempo de tensiones, es decir, haz un paso de tiempo sin aumento de tensiones, haz un paso de tensiones sin aumento de tiempo. Generalmente se hace desacoplado. Existen programas que lo hacen acoplado, son muchísimo más complejos. Em, para modelar justamente el proceso de cementación en el tiempo, tendríamos que también decidir cómo se hace esa cementación. Y estas diapositivas están más que nada por el ejemplo del final que vamos a ver. Les habíamos comentado que en el grupo teníamos un modelo constitutivo hecho por el grupo que tenía en cuenta, por ejemplo, phi de P, el ángulo de fricción dependiente de la presión. También tiene estas componentes de cementación. Entonces, a ese modelo constitutivo le podemos dar el valor de la propiedad a tiempo cero, cuando lo deposito, el valor de la propiedad, o sea, de la propiedad me refiero a qué cohesión tiene a tiempo cero o qué rigidez tiene a tiempo cero, qué rigidez tiene al tiempo final y decirle después cuánto tarda en llegar a esa rigidez final. Y eso se puede hacer simplificadamente con una cementación lineal. Voy a saltar las ecuaciones porque creo que no vale la pena. O sea, tienen que de alguna forma explicar cómo es el aumento de esa propiedad, esa rigidez, pero lo más fácil es lineal, pero lo lineal no es lo más correcto. Si tenemos una cementación por cemento, el cemento tiene una función más exponencial. La hidratación es más fuerte al principio, entonces tenemos mucha hidratación al principio que va disminuyendo con el tiempo. Em, entonces, cuando implementaron la cementación exponencial, lo que se le da es la rigidez o resistencia, el 95% de la rigidez o resistencia y cuánto tiempo tarda en llegar a ese valor. Porque cuando tenemos cementaciones exponenciales, como el cemento nunca termina de ganar resistencia. Es exponencial, pero bueno, llega a cierto punto donde el cambio es tan chiquito que tal vez no es importante para la mayoría. Pero se implementó una función exponencial donde va aumentando estas propiedades en el tiempo para simular lo que hace el cemento, y también se había implementado eh, una ecuación que sigue la forma de la cementación biológica, porque cuando tenemos cementación biológica, primero está la curva de qué tan rápido se reproducen los bichitos, y después, o sea, hay un boom al principio de reproducción y eventualmente cuando esos empiezan a morir, empieza el boom de la cementación. Entonces, desde que se deposita el material hasta que tenemos el aumento grande de la cementación, hay un tiempo. Primero se tienen que reproducir para después empezar a generar la cementación. Entonces, hay bibliografía que dice cómo es esa función, no vamos a entrar en detalles. Este tipo de modelo lo implementaron particularmente para este proyecto, y hay justamente unos papers que subimos de Sotile hablan de este proyecto, donde había un túnel subterráneo y en minería subterránea, y en este lugar lo que estaban haciendo era excavando cierto lugar, y después querían rellenarlo con columnas de suelo cemento, intercaladas con el mismo material sin cementar. Entonces querían ver cómo iba a quedar, qué tan tensionado iba a quedar esto y que si iba a fallar o no iba a fallar. Entonces necesitaban un modelo donde podían depositar suelo cemento y que de a poco vaya ganando resistencia, porque primero esto se construye por etapas, se excava esto, se rellena el suelo cemento, se excava esto, se rellena el suelo cemento, se excava esto, se rellena el suelo cemento, y así sucesivamente, y cuando este pedacito gana su rigidez o su resistencia, va aumentando con el tiempo. Entonces necesitaban poder modelar eso para ver no solo si la configuración final era aceptable,
sino tiempos de construcción. Si valía la pena demorar a cierta etapa para que gane más resistencia. Entonces, el grupo está en el paper de Sotile. No digo el grupo porque yo en el 2019 no pertenecía al grupo. No estoy seguro quién fue el grupo, pero seguro Sotile y Alejo estuvieron involucrados. Em, Hicieron el modelo y justamente acá está, me lo salté el video, ahí se ve el proceso de, esto nos muestra la rigidez, cómo va ganando rigidez el material, y van viendo que con el tiempo esto se pone más rojo, marcando que va ganando rigidez, y no solo gana rigidez con el tiempo, sino que también gana rigidez con la presión, porque tenía todas las fórmulas de rigidez dependiente de la presión. Entonces vamos viendo cómo con el tiempo y con el aumento de la presión van aumentando rigidez los pedacitos de suelo cemento. Entre columnas de suelo cemento hay suelo sin cementar, entonces es menos rígido y menos resistente. Esto es rigidez y lo que viene acá es el estado tensional. Se puede ver que las columnas de suelo cemento quedan más rojas que este porque al ser más rígido termina levantando más tensión, se deforma menos, siempre lo más rígido se toma más carga. Entonces se pudo analizar la tensión de cada punto y se pudo analizar los puntos de falla para ver si había situaciones de falla. Es interesante ver que como debería ocurrir, siempre los puntos de plastificación tienden a ocurrir en las interfaces de los materiales. Bien, el modelo de Sotile y compañía. Y como última diapositiva, cuando se hacen este tipo de modelos, lo otro que es complejo es que estamos haciendo mezcla de materiales y estamos aumentando la rigidez en el tiempo. Entonces, energéticamente, en realidad, estamos haciendo un poco de lío y es difícil, y hay mucha teoría detrás de cómo hacer esto correctamente, pero siempre que hacemos este tipo de cosas, lo que terminamos generando es un material que a tiempo cero es muy flexible, entonces se empieza a cargar flexible, y después si lo queremos descargar desde este punto, la rigidez es más alta. O sea, en tiempo inicial lo cargamos, esperamos un año, lo descargamos, y como es más rígido, vuelve por acá. Si vuelve por acá, nos da la impresión de que esto tuvo un proceso plástico. Desde afuera vemos un comportamiento plástico porque queda con una deformación residual al ser descargado, pero esto no fue para nada plástico. Ninguna parte real microscópica del material se comportó plásticamente. Este efecto no lo vemos por daño, no lo vemos por ese tipo de cuestiones, sino que ocurre por el avance de la cementación. Y entonces eh, eh, parece haber una especie de energía elástica congelada dentro de la muestra que no se puede recuperar. Y si hacemos nuevamente procesos cíclicos con este tipo de materiales, hay que tener en cuenta el problema de la energía, porque ahí hay una energía que, entre comillas, está en el material y se puede llegar a recuperar, y se recupera si lo rompemos. Pero bueno, todo el tema energético de estos modelos es un tema aparte que también tiene sus bemoles y complicaciones. ¿Alguna pregunta o comentario sobre el tema de cementación? Bien, paso a la siguiente. Felipe, yo tengo una consulta, por favor. ¿Vale? En relación, digamos, a la cementación que ha experimentado el pampeano, eh, esta cementación entiendo que se ha dado básicamente en el tiempo, ¿no? Porque no ha sido por un cementante artificial. Sí, ahí es cuando yo te fallo como no geotécnico que no soy. No me acuerdo qué cosa tiene el suelo, pero la zona esta tenía sales, o sea, estaba todo inundado. Entonces entiendo que cuando eso se secó, quedó algún tipo de calcio o algo de ese estilo, carbonato de algo, em, que cuando se secó em, generó esa cementación y adicionalmente tuvo mucha compactación por los procesos geológicos. Pero ahí es cuando yo te fallo y necesitaríamos un Nicolás Tazo
que te podría explicar esto mucho mejor y en este momento está arriba de un avión. De acuerdo, de acuerdo. Gracias. Por favor. Pero sé que tenemos carbonatos de cosas, minerales duros, es la palabra, y también tuvo un proceso de compactación. Por eso nuestro suelo tiene POP. ¿Alguna otra cuestión? ¿Pregunta? Ustedes tienen, pero digamos, estas sales no son solubles en agua o no tienen problemas de... No. Ya, ya. ¿En ninguna parte o para la parte cordillerana sí tienen suelos salinos que presentan, digamos, socavones o deformaciones debido a sales solubles? Sí, no, en Argentina sí. O sea, el pampeano no tiene cementación real, o sea, lo dejas abajo del agua. La prueba fácil es esa, agarrás el bodoque, lo dejas abajo del agua durante una semana y te sale prácticamente igual. Pero Argentina es enorme. Hay muchos sectores de Argentina que sí tienen cementación por sales, que haces la misma prueba y se te termina diluyendo. Y otra pregunta, Felipe, era con respecto a la controversia que existe con respecto a los suelos con cohesión. Eh, ¿Por qué hay autores que dicen que no existe la cohesión y en qué consiste esta polémica y quiénes son los que, digamos, la lideran? O sea, para mí cuando se refieren a eso, se refieren más que nada, hay pocos suelos con cohesión, tenés que tener cuidado de que se te moja y la perdés, y la otra es, muchas de estas confusiones se deben a que la gente, por razón que desconozco totalmente, llaman a la succión, ¿cómo es el término? Em, ¿Cohesión aparente o algo Cohesión así? aparente, gracias, cohesión aparente. Me molesta muchísimo ese término, porque cohesión aparente lo dice el nombre que no es cohesión. ¿Por qué estamos llamándola cohesión aparente cuando en realidad es otra cosa? La succión existe, pero la succión no es cohesión. Llamar a ese tipo de fenómenos cohesión para mí agrega más confusión. La cohesión aparente existe, pero no es cohesión. Y la cohesión de sales que se diluyen no es cohesión confiable. Y el otro agregado es que la gente se olvida que la cohesión la perdés. Entonces, no podés en muchos casos usar la cohesión en el diseño, porque cuando tu talud se moviliza, la perdiste esa cohesión. Entonces, antes de llegar a la falla, esa cohesión está perdida. Es decir, si vos usás si vos usás algo como Morculom, está mal usar Morculom, porque Morculom nunca pierde la cohesión. Y lo que va a hacer es, el talud empieza a fallar, te empiezas a tener puntos plásticos, y el punto que pasó la fluencia debería bajar su resistencia, y Morculom nunca capta eso. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo que está mal usar la cohesión de Morculom. No es que la cohesión no existe, sino que la cohesión no se comporta como el modelo de Morculom de cohesión más ángulo de fricción. Una vez que supera el pico, la pierde. Y los distintos puntos de tu continuo llegan a su pico de forma separada. O sea, siempre que hacemos la curva de sigma epsilon del pico y ablandamiento, cada punto de tu continuo, de tu talud, va a llegar a ese punto pico en un lugar muy distinto. Entonces, la superficie de falla difícilmente tenga cohesión, porque va a haber muy pocos puntos que tengan todavía la cohesión cuando llegue a movilizarse hasta ese momento. Entonces no es que la cohesión no existe, sino que la cohesión de cómo la plantea Morculom está mal. Gracias. Ese último punto sí es muy importante recordar. Tal vez tu suelo tiene cohesión, pero eh, la pierden en momentos distintos. Entonces es muy difícil tenerla en cuenta de forma correcta. Necesitas un modelo con ablandamiento, y hay muy pocos modelos con ablandamiento. O sea, no hay ningún modelo con ablandamiento dentro de Plaxis, por ejemplo. A nivel académico sí existen, pero no a nivel, no en la práctica.
Y esto me lleva a justamente la segunda presentación de hoy, que es ablandamiento y localización. El ablandamiento se debe por muchísimas cosas, no se debe únicamente por cohesión. Podemos tener ablandamiento justamente por la dilatancia. Si mi suelo es denso, a ver si me funciona un segundo. No me están dando bien. Bueno, si mi suelo es denso, el material llega a su punto. No están viendo el láser todavía. Tengo bastante lag, así que no voy a intentar escribir más. Si mi suelo es denso, llega a su punto máximo y después empieza el proceso de dilatancia. Cuando dilata, ablanda. Esto es verdadero ablandamiento, porque tenemos una pérdida de la resistencia cuando aumentan las deformaciones. Y esa pérdida de la resistencia es por la dilatancia y vamos perdiendo esa dilatancia. Justamente, a ver si me sale dibujarse algo así. Sí. La resistencia es la resistencia a volumen constante más la dilatancia. Si yo voy perdiendo dilatancia, voy perdiendo propiedades resistentes. Entonces, eso es ablandamiento, una pérdida de la resistencia a medida que deformo mi material o le hago alguna acción a mi material. Los suelos densos dilatan y ablandan. Si yo tengo un material con cementación, las deformaciones rompen la cementación, generan fisuras, reducen la cohesión y el suelo ablanda, pérdida de resistencia. Y después tenemos otro tipo de ablandamiento que a mí me molesta llamarlo ablandamiento, pero está dentro de la diapositiva de Alejo y todavía no la cambié, que es el ablandamiento de corte no drenado. Eso es un ablandamiento que yo no llamaría ablandamiento, es pérdida de presiones efectivas, pero no de propiedades resistentes. Entonces yo no lo llamaría ablandamiento, pero va a tener los mismos problemas que los verdaderos ablandamientos que son los de arriba. Y estos ablandamientos son en realidad una manifestación, como dice ahí, de propiedad macroscópica de algún proceso microscópico que ocurre. Físicamente, el ablandamiento no existe a nivel material. Un material continuo no puede ablandar, porque no es que el material, cuando estamos haciendo eso, no es que el material en realidad pierde resistencia, sino que la probeta le pasa algo que genera que pierda resistencia. Cuando hay esa caída, no es que el suelo, la partícula es distinta a lo que era antes, sino que macroscópicamente cambia mi relación de vacíos y el cambio de relación de vacíos genera que la probeta resista menos. La partícula de suelo siempre resiste lo mismo. Cuando tengo cementación no es que el cemento resiste menos, sino que cuando yo fisuré mi probeta, al fisurar cambié su geometría, cambié su área, cambié su inercia, y como tiene otra área y otra inercia, tiene otra resistencia. Entonces, en realidad, el ablandamiento no es un problema material a nivel microscópico, sino que es es lo que vemos macroscópicamente cuando ensayamos la probeta en su conjunto. Eso a nivel material. Ahora, este ablandamiento nos trae ciertos problemas numéricos y reales en nuestra probeta. Y esto es un problema del ablandamiento únicamente. Si mi material endurece, todo funciona bien. Entonces vamos a ver primero las muestras sueltas que contraen. Y eso va a endurecer. Endurece es, nuevamente, tal vez tendría que haber recordado esto al principio, cuando yo tengo el Q epsilon. Si mi curva tiene esa pendiente, está endureciendo, porque siempre va para arriba, endurece, gana resistencia, entre comillas. Si mi curva empieza a bajar, esto es ablandamiento. Matemáticamente se reproducen de la misma forma, el endurecimiento y el ablandamiento
se reproduce lo mismo, y en inglés ambos se llaman, entre comillas, son los parámetros de hardening, siempre son los parámetros de endurecimiento, que si ablandan tendrán signos contrarios. Pero bueno, cuando tengo una muestra que contrae, solo endurece. Y un punto que contrae, lo que le sucede cuando tengo una arena suelta y empieza a contraer, es que cada vez tiene una menor relación de vacíos. Si tiene menos relación de vacíos, cada vez es más fuerte, cada vez gana resistencia, mejora, y un punto mejora como el punto que está cerca, entre comillas, el punto que estaba más cerca de la falla aumenta su resistencia, ya no está cerca de la falla, y todo mejora, todo mejora, todo mejora, y resiste hasta que el último punto termina de mejorar. Cuando todos los puntos llegan a su máxima resistencia posible, ahí es cuando falla. Y eso genera un campo de tensiones mucho más homogéneo, porque todo va mejorando hasta que no puede mejorar más. No es perfectamente homogéneo por cómo funciona un triaxial, pero es algo más homogéneo. Cuando endurece, mejora y falla todo en conjunto. Ahora, cuando las muestras dilatan, van a ablandar. Cuando una muestra dilata, aumenta la relación de vacíos, y cuando algo aumenta su relación de vacíos, se convierte más débil. Ablanda. Cuando un punto ablanda, va a perder resistencia. Y lo que pasa es que el punto que estaba cerca de fallar pierde resistencia, y si pierde resistencia, resiste menos que antes, por lo tanto no puede tomar la carga que estaba tomando y propaga esa carga al costado. Y todos los puntos que están alrededor toman más carga, se deforman más, dilatan porque se están deformando más y resisten menos. Y se empieza a formar una cadena inestable, de que un punto le manda carga al costado, que le carga al costado, que le manda carga al costado, y se forma algo que se va propagando, débil, que va ablandando, y la muestra termina de fallar cuando tengo una cadena de puntos en falla que atraviesan la muestra. Entonces tengo un punto que empieza el problema y empieza a propagar hasta que se forma una cadena que genera una falla. Y esa falla está localizada en esa banda. Y esto no es numérico. Si alguien hizo algún tipo de ensayo, ya sea de concreto o de suelos, ve que cuando fallan, fallan por un plano. En el caso de concreto, el plano es plano-plano. En el caso de materiales friccionales, esa banda de corte depende del tamaño de la partícula. Lo importante es que localiza tanto en la realidad como numéricamente. Numéricamente hay más problemas con la localización, pero no es un problema numérico. Es algo real que es difícil de poder modelar numéricamente. El tema este es que es muy difícil de implementar, porque nosotros implementamos nuestros modelos constitutivos a la escala de un punto de Gauss, pero tienen que representar el comportamiento macroscópico de toda la probeta. Entonces, cuando lo hacemos a nivel punto material, es trivial o es sencillo implementarlo. Si quiero un material que endurezca, yo puedo hacer un material como ese material verde, que tenga una relación de vacíos baja y vaya endureciendo y se comporte como esa curva verde. Cuando tengo un punto de Gauss es muy fácil es no tan complicado hacer un punto que siga la curva verde y endurezca, y después si yo le cambio la relación de vacíos o le cambio las propiedades y le pido algo que ablanden, ese material sigue la forma de la curva azul, y ahora como es más denso, va a dilatar y va a ablandar. Y puedo lograr perfectamente calibrar esa curva verde y esa curva azul. La puedo calibrar perfecta, a nivel punto de Gauss. El tema es que después si yo agarro ese punto de Gauss y lo meto adentro de una malla, se comporta distinto. Por suerte, cuando endurece sigue siendo estable. Y cuando endurece, si yo agarro ese punto de Gauss correctamente calibrado y lo meto adentro de mi malla,
se va a comportar correctamente como mi curva, como mi calibración, porque pasa lo que dije antes. Algún punto empieza a fallar, pero cuando empieza a fallar ese punto gana resistencia, y como gana resistencia puede tomar más carga, y entonces lo que va a pasar es que de a poco nuevos puntos fallen hasta que eventualmente todos los puntos dejen de ganar resistencia y, entre comillas, consigo la falla. Cuando endurece, esto es estable y la calibración no tiene problemas. Toda la muestra tiende a tener un comportamiento uniforme y esto no tiene problemas. En cambio, cuando tengo ablandamiento, el proceso es distinto, porque tengo un punto que empieza a fallar. Y cuando tengo este punto que empieza a fallar, ese punto está, digamos, en este momento de la curva. Ese punto empezó a fallar, empezó a ablandar. Pero el resto de los puntos están todavía por acá. Todo el resto de los puntos no llegó a su pico, entonces todavía no empezaron el proceso de ablandamiento. Cuando un punto empieza a fallar, se empieza a propagar, y ahora el segundo punto está acá, y vamos a llamarlo a este B2 y este A2. Espero un segundo que aparezca en pantalla porque tengo lag como siempre. Cuando A2 empieza a fallar, eso hace que A2 baje su resistencia, y ahora lo que pasa es que A2 se mueve para abajo en la curva, y B2 empieza a moverse para abajo en la curva. Y cada punto está en un punto distinto. O sea, no están todos siguiendo todos van a seguir la misma calibración, pero van a estar en momentos distintos. Y como van a estar en momentos distintos, la respuesta global, la respuesta macroscópica, va a depender de mi malla. Porque cuando empiece este proceso de que los puntos ablanden, de que el material ablanda, como resiste menos, la carga va a bajar. Y va a haber una zona donde empiezan a fallar, pero como la carga que soporta baja, todo lo que queda blanco empieza a descargar elásticamente. Entonces tenemos algunos puntos que van a caminar por mi superficie de ablandamiento y algunos puntos que van a empezar a descargar elásticamente. Y macroscópicamente no van a seguir la curva que yo quería que sigan. Y no solo no siguen la curva, la forma que yo quiero, sino que la forma macroscópica, la forma global, termina dependiendo de la malla. Si yo hago una malla gruesa, me da ese tipo de ablandamiento. Y agarro exactamente las mismas propiedades materiales, refino y me da ese tipo de ablandamiento. Y mientras más chica es mi malla, más frágil es la respuesta. Que no es lo que yo quiero. Frágil en el sentido material y no en el sentido geotécnico. Mientras más chica la malla, más vertical se pone esto. Y si yo la hago muy, pero muy fina, me da una curva así. Que no es lo que yo quiero y no es lo que me dice elementos finitos. Elementos finitos me dice que mientras más refino la malla, más me acerco a la respuesta correcta. Y acá pasa que mientras más refino, se me vuelve muy frágil, como antidúctil, muy repentino la caída. Entonces es un problema. La respuesta, cuando tengo ablandamiento, depende de qué tan fina es mi malla. Y eso pasa, por lo que dije antes, cuando empiezan a caminar los puntos, caminar no es la palabra, cuando empiezan a ablandar los puntos, así como ablanda la superficie de falla, los puntos que se mantienen blancos se empiezan a descargar. Y mientras más chico es el tamaño de esa banda, más rápido me descargan las cosas. Entonces, si no hago alguna cosa en particular, esto me da dependiente de la malla, una respuesta dependiente de la malla. Ese algo que tenemos que hacer se llama regularización. Los procesos con ablandamiento requieren algún tipo de regularización. Es el nombre que se le da a arreglar este problema. Y si no regulo el tamaño de la banda,
localización termina dependiendo exactamente del tamaño del elemento. La banda es exactamente igual a mi tamaño de elemento. Esto es inadmisible desde el punto de vista teórico-numérico. No podemos tener un problema que dependa de la malla. Entonces hay varias formas para poder regularizar nuestro problema. Lo que queremos es, básicamente, es un modelo que ablande, pero que si yo cambie la malla, no cambia la respuesta. Para saber qué tan dependiente de la malla es, podemos, como mínimo, el mismo problema probarlo con más de una malla, para ver qué tanto nuestro problema termina siendo dependiente de esa malla. Porque seguro la curva cambia, pero a veces para lo que estamos haciendo, esa fragilidad no tiene un cambio significativo en el resultado. O sea, queremos saber si nos cambia 10%, 20%, 50%, porque seguro, si no tenemos regularización, seguro la respuesta está entre comillas mal, pero queremos saber cuál es el rango en el que nos estamos moviendo. Entonces, si tienen algún problema con ablandamiento, que estén modelando algo con ablandamiento y no esté regularizado, prueben más de una malla, vean qué tanto cambia. Y si eso no cambia tanto, si la pendiente macroscópica es más o menos grande, podemos decir que no es tanto problema. El tema es que esa pendiente debería depender justamente del material. Cuando tenemos materiales friccionales, depende del tamaño de la partícula. O sea, es algo que deberíamos calibrar para nuestro caso y no que sea una consecuencia de la malla que utilizamos. Bien, esto de acá es un ejemplo, me lo salteé, pero es un ejemplo de cuando Alejo estaba haciendo su tesis, mostrando cómo con una malla gruesa no estaban dando el video. No están dando el video. O están dando muy, pero muy lento el video. No, no me lo agarra. Se me traba. Bueno, era para mostrar que con una malla gruesa la banda de localización termina siendo del tamaño de este elemento, o sea, termina siendo así de gruesa la banda que deberían ver por acá. Cuando refinan ese material, esa banda se termina refinando al nivel de ese elemento, pero siempre queda del tamaño del elemento. Entonces necesitamos herramientas de regularización, herramientas de localización, existen varias, pero una opción es lo que se llama deformaciones no locales. Entonces, para ir a eso, pensemos primero cómo calcula elementos finitos deformaciones y tensiones, y después veamos qué quiere decir no local. Cuando yo tengo un continuo, como tienen ahí, yo tengo ciertos puntos. Y lo que hace elementos finitos es, en ese punto, la tensión la calcula como un tensor constitutivo por una deformación. Y lo hace punto a punto. Hace esa cuenta para esa cruz verde y hace una cuenta totalmente independiente para el resto de las cruces. Eso se llama local. Hace las cuentas localmente y la deformación de cada punto afecta la tensión solo de ese punto, sin ninguna distancia. Ahora, cuando yo tengo algún tipo de falla, cuando tengo algún tipo de banda de localización, cuando tengo algún tipo de grieta, la realidad es que todos estos puntos están afectando el desplazamiento de esa banda de localización, de esa junta. Entonces, necesito algún tipo de sistema que cuando yo densifico la malla y agregue puntos, no me cambie la respuesta. Entonces, necesito algún tipo de modelo que pueda calcular ahora el comportamiento de la junta según lo que está pasando en la cercanía de esa junta. Y eso es la idea de no localidad. Cuando hago un modelo no local, lo que estoy haciendo es que el comportamiento de un punto ya no sea calculado localmente solo con ese punto, sino que esté afectado por varios puntos de Gauss que estén cercanos. Es decir, la tensión de esa cruz naranja, la tensión de esa cruz naranja va a estar afectada por las deformaciones
de todos los puntos que estén alrededor. Entonces, por eso se llama no local. Tenemos en cuenta lo que pasa alrededor. Y cuando hacemos elementos no locales, empezamos a tener un sistema para regularizar la malla. Hay muchas formas de hacer esto, de hacer cosas no locales. También existen otras formas para hacer regularizaciones, pero siempre la idea es esta misma idea de tomar de alguna forma una longitud característica para que se tenga en cuenta lo que rodean a los puntos. Entonces, cuando calculamos la tensión de un punto va a estar afectada por la deformación local de ese punto, y ese es el epsilon L. Epsilon L es la deformación de ese punto, pero también va a estar afectada por la deformación de todos los puntos que la rodean. Entonces, de alguna forma tenemos que decirle al programa alguna longitud L para que calcule la deformación promedio de esa burbuja de longitud L, que le damos como input, y después lo que hace es una especie de promedio según el valor alfa. Cuando alfa vale 0, es 100% local. Cuando alfa vale 1, es 100% no local. Entonces podemos jugar con el tamaño de la burbuja, con el tamaño de L y con el tamaño de alfa para ver tamaño de burbuja y qué tanto lo afectamos por esta parte no local de la burbuja. Esta es la idea general de no localidad. Voy a pasarme esto por encima, que creo que no es tan significativo, pero la idea es simplemente esa, buscar un promedio entre la parte local y la parte no local. Existen varias formas de hacerlo, y cuando hacemos esto, logramos este tipo de respuestas. Acá lo que tienen es un único material con distintas mallas. Y está la curva azul, roja y negra. La curva azul, la curva roja es la más gruesa, la curva azul es la más fina, y las curvas llenas son cuando es local y tiene el problema que dije antes. Las curvas punteadas es cuando le metemos esta no localidad para tener en cuenta las deformaciones de la burbuja. Cuando es local, al hacerlo más fino, si yo quería continuar la curva azul, me iba a caminar por ahí, y la respuesta es totalmente distinta y la respuesta es bastante frágil. Y eso es porque cuando hacemos ablandamiento local, me localiza en el tamaño de un elemento. Cuando lo hago no local, veo que ya no tengo dependencia de la malla. Nuevamente, la azul, roja y negra son distintas mallas, y veo que todas las curvas punteadas se superponen correctamente arriba. Entonces yo ya no tengo dependencia de malla. Al agregar las deformaciones del conjunto, la respuesta se me regulariza, no depende de la malla. Estas cosas que están viendo acá es una prueba que había hecho la banda con Plaxis. Plaxis tiene formas de activar las deformaciones no locales. Es tan críptico y escondido, pero te da la información de deformaciones no locales con un valor de alfa y un valor de L, solo que es muy difícil de activar, de poder llegar a esas opciones. Pero la banda lo que hizo fue agarrar el mismo modelo Mohr-Coulomb que les venimos hablando y le puso componentes no locales para ver que funcionaba en Plaxis, para ver que regularizaba correctamente. Y empezó a jugar como no depende de la malla, pero si queremos cambiar L, si queremos cambiar la banda, el tamaño de la banda de corte, me cambia la respuesta, que es correcto. Mientras más chico esa banda de corte, más frágil se me va volviendo. Y lo mismo cómo cambia la respuesta con el alfa, porque qué porcentaje es no local y qué porcentaje es local, lo podemos elegir nosotros. Entonces cambia la respuesta con el alfa. Entonces nosotros podemos calibrar esa curva con, jugando con el valor de L y con el valor de alfa. O sea, este alfa nuevamente me dice qué tan no local es la cuenta, y este L me va a terminar dando el tamaño de la banda. Una vez que localice una falla,
el grosor va a depender de ese L que yo le pongo. Bien, esto es un método de regularización, existen varios. ¿Consultas sobre esto? El tema de la banda de corte y esta banda de localización es importante cuando tenemos materiales friccionales, porque cuando tenemos friccionales tenemos una banda con un tamaño propiamente dicho. No es lo mismo cuando tenemos fractura. Cuando tenemos fractura o juntas, esa localización se da en la fractura. Y no puedo ponerle una banda, porque esa banda es mentira. Cuando el hormigón concreto, el hormigón propaga su fisura, es lo que están viendo arriba a la derecha. Y propaga en un espesor nulo, digamos. Y para simular este tipo de cosas se pueden usar otras cosas que son elementos junta. El elemento junta es algo como la interfaz de Plaxis, pero mejor, que justamente tiene un comportamiento que me permite que se me abra la interfaz. Y si se hacen bien estos elementos junta, quedan regularizados. Esto fue parte de mi tesis de doctorado. Yo para el doctorado estaba jugando con con hormigón, con concreto, y con homogeneizar propiedades de hormigón, buscar propiedades homogéneas de la pasta y del agregado, y también con juntas y eventualmente intentar homogeneizar propiedades de un hormigón fisurado. Eso fue parte de mi doctorado, nada que ver con geotecnia, y por eso fallo en lo que es geotecnia. Y lo que simulé en un momento fue esa propagación de fisura con algo que se llama elementos virtuales, que no sé mucho detalle, lo hizo Matías Benedetto, lo que es elementos virtuales, trabajaba en nuestro grupo, y con una interfaz que resolvía el problema este, que se llama interfaz Lavanda, porque lo hizo Nicolás Lavanda. Nicolás Lavanda, como parte de su doctorado, inventó esa interfaz, que está vinculada a energía de fractura, entonces queda regularizada de por sí, y logramos esas lindas respuestas donde la probeta de a poco se va fisurando y va propagando esa fisura. Lo otro interesante para ver si tuviésemos tiempo es ver que antes de llegar al pico podemos numéricamente localizar daño, pero visualmente no se ve. O sea, si este video funcionase lento, podrían ver que no se ve ninguna fisura hasta después del pico. Porque después del pico es que localiza. Antes hay un daño, pero después del pico localiza y empieza a propagar la fisura. Esto sería relevante si trabajan con rocas. El problema es que la gente que trabaja con rocas tiene tan pero tan pocos datos que no tiene sentido hacer estos números precisos. Pero hay programas de elementos finitos como Irazu que más o menos captan este tipo de comportamiento, que es como fisuran las rocas. Como último comentario de esta presentación, es que si un material ablanda no pueden calcular SSR. Cuando tienen un modelo que ablanda, ese modelo que ablanda, si quieren hacer SSR, les va a ablandar siempre hasta el punto más bajo. Y no está bien hacer eso. Si tienen dije mal, si quieren hacer si usan el módulo de safety de Plaxis, va a generar eso. Si tienen un modelo material con ablandamiento, lo que deberían hacer es lo que ya explicó Alejo en algunas clases, que es manualmente reducir resistencias hasta que el modelo dice que no colapsa. O sea, no pueden confiar en el safety de Plaxis. Tienen que ustedes hacer una etapa con menos resistencia y otra etapa con menos resistencia y otra etapa con menos resistencias, idealmente no anidadas, o sea, todas por separados, hasta que vean cuál es la que genera el colapso. Y si ustedes tienen un material con cohesión, el problema es el mismo. Si ustedes están usando More Coulomb con cohesión, el safety de Plaxis les va a dar mal. Si la cohesión es baja, no importa, pero si tienen una roca donde la resistencia depende más que nada de esa cohesión, no le confíen al valor del SSR que de Plaxis. Idealmente tienen que ustedes ir disminuyendo la resistencia por el problema este de que si no les va a caer a
todos los puntos perdieron la cohesión y no va a poder captar que durante la falla hay puntos donde tiene alguna cohesión todavía remanente que aumenta el factor de seguridad. Tengan cuidado con SSR y materiales que ablandan. Y ahora sí, esta es la última de ablandamiento. ¿Alguna consulta? Bien. Esto de ablandamiento y localización son temas bastante avanzados que estamos hablando bastante por arriba, en parte porque no debería haber preparado mejor la clase, y en parte porque no es mucho contenido para lo que venimos dando en el curso. Son más comentarios de que tengan esto presente, que es complicado. Y es complicado no solo, o sea, son temas todavía no resueltos. La gente sigue buscando cómo mejorar y resolver alguna de estas cosas. Si no hay consultas, hago un intervalo y después del intervalo seguimos con otra presentación. Y espero 15 segundos a ver si hay consultas. Bien. En 15 minutos, si les parece, seguimos con alguna presentación de más temas de triggers y ablandamiento no drenado, que lo vengo diciendo y no me gusta que lo diga. ¿Cómo se dice ablandamiento no drenado correctamente? Comportamiento no drenado. Así que bueno, en 15 minutos, 7:15 en Argentina, seguimos con la clase.